Bueno, acá tengo justamente este libro que me ha dejado el señor Rosas, que se llama 200 millas marítimas desde la costa Acuerdo de Santiago de 1952, y él aparece acá, Cristóbal Rosas. Está el embajador del Perú, que no sé quién era en ese momento en Santiago, Manuel Helguera, que era un representante pesquero también, Alfonso Montero. En fin, o sea que hubo una reunión pues de privados vinculadas a este tema, ¿no? Y aquí está todo el libro con toda la historia. Bueno, estamos ahora con Enrique Bernales, ex senador de la República, en fin, es un internacionalista, una persona muy conocedora de todos estos temas, y con Fabián Novak, internacionalista también de la Universidad Católica. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado los alegatos chilenos. No sé si comenzar por puntos específicos o si podemos hacer una apreciación general, Enrique. Bueno, tal vez general y después entremos a lo específico, porque creo que ahí Fabián nos podrá ilustrar con mayor precisión que yo. Yo creo que se está cumpliendo un guión preestablecido, ¿no? El Perú, en los 2 días que le ha tocado intervenir, lo ha hecho con claridad, con solidez, ratificando los términos de la demanda y además fortalecidos por una serie de argumentos dados por los abogados que el Perú ha contratado. Y la sensación general ha sido, creo yo, y participo de ello, de satisfacción, ¿no? por lo que aparece como una posición muy clara y con argumentos que pueden ser atendidos por los miembros de la Corte. Y a su vez Chile ha insistido en su posición de que no hay nada que discutir, porque la declaración de 1952 y el acuerdo de 1954, precedidos por la declaración del 47, constituyen en la sumatoria, ¿no es cierto?, el tratado limítrofe entre Perú y Chile, y han argumentado con una serie de elementos un poco, digamos, excesivos sobre posibles actos propios por parte del Perú, que según la interpretación de ellos son ratificatorios de el reconocimiento o la conciencia que hasta un determinado momento tuvo el Perú sobre la existencia de un límite que ahora lo niega. Bueno, tanto la posición peruana como la chilena está en la memoria, en la contramemoria, en la réplica y en la dúplica, y yo creo que lo que ha añadido la presentación oral ha sido el énfasis en los argumentos, y yo en ese sentido creo, sin pecar de chauvinista, que la exposición peruana ha sido mucho más brillante, mucho más lucida, por el estilo, la forma, la contundencia, el uso de la ironía fina y la capacidad de dirigirse directamente a la Corte, cosa que no he visto como estilo y como contundencia en la exposición chilena, que más bien ha parecido un poco gris. Ha habido, digamos, aristas irónicas en algunas intervenciones, ¿ah? Por ejemplo, esta de la memoria, un poco, pero sí ha habido algo de ironía en algunos casos. Bueno, pero depende. Sí. Yo creo que la ironía fina de Pelé no ha tenido contraste con la intervención de Crawford, que ha sido más bien aburrida, ¿no? Sí. Y además encerrado en un papel, pero lo leía así, ¿no? Sin mirar nunca a la Corte. Sí, pues es verdad. Bueno, los chilenos usaron los argumentos que más o menos conocemos, ¿no? Y que, bueno, no dejan de tener cierto peso. El año de la declaración peruana unilateral de 1947, el decreto supremo, que afirma las 200 millas siguiendo, dice el texto, siguiendo la línea de los paralelos geográficos. Esto lo recordó el propio von Claveren. Ahí hay una especie de, digamos, afirmación peruana unilateral de los paralelos. Ese es un problema, ¿no? Eso no puede ser, digamos, de hecho, no le falta cierta razón a Chile en el sentido de que el Perú dio por sentado que el paralelo era el límite durante mucho tiempo, ¿o no es así? A ver, Jaime, bueno, en primer lugar, coincidiendo con mi profesor de la Universidad Católica, efectivamente yo creo que la intervención de Chile ha sido interesante,
pero efectivamente aburrida también, ¿no? Es decir, aburrida en estilo, en ¿no? estilo, sobre todo Crawford efectivamente era un Valium, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de los estilos y yendo al fondo de tu pregunta, creo que Chile hace un esfuerzo importante en tratar, sobre todo, de sacar dos normas, ¿no? El Decreto Supremo 781 y luego lo que es la Resolución 23, ¿no? Y trata a partir de ahí de decir que el Perú fijó unilateralmente el límite marítimo. A ver, más allá del contenido de estas dos normas, lo que es un absurdo es pretender que un país puede fijar un límite marítimo con otro a través de una norma interna. Claro. Es decir, no hay posibilidad de sostener eso en derecho internacional. O hay un tratado o no hay nada, claro, pero no una norma interna. Segundo, una norma administrativa, porque no estamos hablando ni siquiera de una ley, claro, estamos hablando de un decreto supremo y luego de una resolución suprema, ¿no es cierto? Que desde el primer ciclo de Derecho sabes que eso está pues casi muy por debajo, la cola, ¿no? de toda la estructura jerárquica normativa. Pero adicionalmente a eso, estamos hablando de normas que pueden ser modificadas unilateralmente por el propio Estado. Sí, pues, claro. Entonces, digamos, sostener que ahí se fijó un límite marítimo es absurdo, ¿no? Pero incluso si vamos al contenido de las normas, también hay un error por parte de Chile, porque se equivoca Chile cuando dice que el Decreto Supremo fija un límite. Efectivamente establece o habla del paralelo, pero básicamente como dirección de las 200 millas, que más bien es el sentido del Decreto Supremo, claro, la proclamación de las 200 millas. Claro. Entonces, digamos, entiendo el intento, porque obviamente es parte de su argumentación histórica, digamos, de Chile, ¿no? Ahora, ellos han argumentado también que la Declaración de Santiago del 52 es un tratado. El señor Dupuy se esmeró en demostrar que era un tratado, pero el Perú no está negando que sea un tratado, eso es una demostración inútil, ¿no? A eso iba sí. ¿No? Pero por otro lado dice que en realidad el objetivo principal de la Declaración de Santiago consistía en declarar política y jurídicamente la soberanía y jurisdicción, y que, bueno, ahí se establecía pues el límite. Y esto, el problema es que, no sé si fue él o fue antes von Claveren, sostienen que en unas actas vinculadas pues a la conversación, a la conferencia de Santiago, ahí sí se habla explícitamente del paralelo como fijando la frontera jurisdiccional. Las actas no son tratado, no forman parte del tratado en el supuesto que lo sean. Y si había en las actas de los antecedentes, ¿por qué no figuran expresamente en el texto de la declaración? Ahí también hay otra contradicción. Pero además en la exposición chilena no se cita para nada la parte considerativa de esta declaración, que es donde se fija la finalidad y el objeto. Y en derecho, finalidad y objeto son fundamentales para entender cuál es la lógica y el propósito que se persigue. Y desde el primer párrafo de la declaración, que es la del 18 de agosto de 1952, dice: los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico. Y luego hablan de la necesidad de impedir una explotación de dichos bienes fuera del alcance de su jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y conservación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos que por su posición geográfica poseen en sus mares fuentes insustituibles de subsistencia y de recursos económicos que les son vitales. Aquí se está claramente señalando cuál es el propósito de la declaración. Claro. Y por último, preservar el recurso natural. Preservar los recursos naturales, pero además junto a fin y objeto también está el texto en sí. Y el texto en sí, en la parte final considerativa, que es la que precede a toda la estructura lógica de la declaración, dice: por las consideraciones expuestas, los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, decididos a conservar y asegurar para sus pueblos respectivos las riquezas naturales de las zonas del mar que bañan sus costas, formulan lo siguiente. Ni siquiera dicen acuerdan lo siguiente, formulan lo siguiente. Y yo creo que tú, que eres experto en la materia, con título además, seguramente nos vas a explicar que no se puede distinguir donde la ley no distingue. Y no es lo mismo acordar que formular. Ahora, Dupuy dice: la Declaración de Santiago durante ha sido un tratado que conllevaba disposiciones de delimitación, es decir, no está diciendo
aparentemente que era un tratado de límites, pero sí un tratado que tenía elementos de limitación. Eso me parece un... Puede llevar a, pero no es. El derecho conllevaba disposiciones de limitación, dice él, ¿no? Pierre-Marie Dupuy es uno de los más grandes juristas franceses que hay, sin duda por debajo de Pelé. Sí, es decir, debe ser uno de los juristas franceses más importantes que hay, pero de hecho Pelé es el número uno. Y creo que él intenta, a través de ese fraseo, efectivamente demostrar lo indemostrable, ¿no? Claro. Porque él, efectivamente, como dice Enrique, se gastó, digamos, toda su intervención brillante, dicho sea de paso, tratando de establecer que la declaración del 52 es un tratado. Y yo personalmente no tengo ningún problema en aceptarlo. Y creo que el Perú tampoco, sí, pues. Pero no está negando que es un tratado. Es la naturaleza lo que es la naturaleza, no está, lo que no es un tratado de límites. Y es más, tampoco se niega que hay una disposición que no se refiere a un límite. Pero, lo hemos dicho siempre, y el Perú lo ha sostenido siempre, se refería al caso del Ecuador, no al caso de Chile. No. En consecuencia, decir que la declaración del 52 es un tratado de límites, además, hay otro absurdo acá. Yo no conozco un tratado de límites trilateral. O sea, los tratados de límite por naturaleza son bilaterales. Ese es un argumento que no se ha dado, el Perú no lo ha sacado todavía. Lo que pasa es que, digamos, los tratados de límite son de tal complejidad, Jaime, por lógica, requieren de tal precisión cartográfica, etcétera, que obviamente me parece imposible imaginar un tratado de límites trilateral. Pero ¿qué dice la convención, la famosa convención de Viena sobre los tratados? Es decir, se pronuncia acerca de qué requisitos debe reunir un tratado de límites, porque de repente, me imagino que lo que están argumentando, de hecho lo que argumentan los chilenos es, oiga, aquí se habló de límites, pero no necesitamos, las partes expresaron una voluntad que se reflejó, puede que no tenga todos los instrumentos que fijen límites precisos, pero se formuló claramente una voluntad. Eso es un poco lo que dicen ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Convención de Viena solamente define lo que es un tratado, nada más, pero no entra a la precisión de cada tipo de tratado. Y además desde 1900, el Tratado de Viena es de 1968 69. O 69, y aquí estamos hablando pues de una declaración y unos acuerdos del 52 y el 54. Sí, pues. No se puede invocar retroactivamente tampoco los tratados. No, claro. Bueno, me está pidiendo una pausa y regresamos. En mi oficina, el día es intenso. Por ello, tenemos un compañero que nos apoya de principio a fin. Digitalizamos documentos, copiamos y escaneamos en los formatos adecuados e imprimimos desde cualquier dispositivo de memoria. Con Brother, óptimos resultados siempre. En impresoras y multifuncionales, Brother, estamos a tu lado. Ay, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1.000.000 de soles. Además, hay premios de 20.000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Lo más importante de un regalo es la emoción que genera. ¡Feliz Navidad! Solo con tarjeta O. Lentes Kenneth Gold a 99 soles 90. O Eshle. Ay, no te olvides de abrir tu cuenta premio del BCP. Tienes hasta el 31 de diciembre. Puedes ganarte 1.000.000 de soles. Además, hay premios de 20.000 soles todos los meses. Sorteo del millón, 10 de enero. Banco de Crédito BCP. Lo más importante de un regalo es la emoción que genera. ¡Feliz Navidad! Solo con tarjeta O. Celular Samsung Galaxy Android doble chip a 499 soles. O Eshle. Seguimos conversando entonces con nuestros invitados Enrique Bernales y Fabián Novak. Bueno, Chile ha concentrado su argumentación en demostrar que el Tratado del 52 no solo es un tratado, sino además es un tratado que contiene elementos de límites, es un tratado de límites, estableció, digamos, el límite. Pero, como decíamos en la pausa, más claro en todo caso sería el acuerdo del 54, que dice... que habla del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países.
es decir, da por supuesto que hay un límite marítimo que en realidad no estaba, no estaba establecido claramente, pero lo da por supuesto. Eso, no sé, ¿qué respuesta tiene ese argumento? Bueno, el planteamiento peruano, que a mí me parece lógico, es que tú no puedes separar constituye el límite marítimo del objetivo de ese dispositivo, que es el establecer una zona especial, ¿no es cierto? Y esa zona especial que va a tener, digamos, que se va a contabilizar a partir de las 12 millas, va a establecer, digamos, un ancho a cada lado de lo que es, en este caso, el paralelo, que podría ser como en la zona especial, zona de seguridad en el desplazamiento de las embarcaciones. Entonces, claro, si la medición es a partir de 12 millas, tienes que tomar un referente, y ese referente es el paralelo que pasa por ahí. Por eso es que a mí me parece lógico que si vas a constituir una zona especial, tienes que crear un referente que determine cómo se configura la zona especial. Es absolutamente lógico. De acuerdo. Y a eso, a lo que ha dicho Enrique, que comparto totalmente, hay que sumar algo, ¿no? Y es que si tú analizas, Jaime, las actas de la segunda conferencia que dio lugar a esta convención, tú en ninguna parte ves el tema del límite marítimo. Y no solo eso, sino que hay intervenciones chilenas donde fluye que ellos interpretan este acuerdo como un acuerdo denunciable. Y los tratados de límites por naturaleza son indenunciables. Entonces, no solamente es el texto mismo, y efectivamente, como dice Enrique, es imposible establecer una zona especial, ¿no es cierto?, si no estableces referencias geográficas, sino que adicionalmente los antecedentes hacen que esta postura chilena sea, digamos, difícil de sostener. Con esto, dicho sea de paso, no estamos tampoco queriendo decir, creo yo, no sé si Enrique coincidirá conmigo, pero que digamos que la exposición chilena es absurda. No, tiene su posición, tiene sus argumentos. Lo que sucede es que en el balance, creemos que la posición peruana es mucho más clara, es mucho más contundente, es mucho más fuerte, ¿no? Ellos después relacionan esto también con los actos del 68 y del 69, en los que el Perú pide el establecimiento de unas torres de enfilamiento. Claro, es que aquí hay dos cosas. Mira, si Chile sostiene que estos documentos, y el de 54 especialmente, constituyen el tratado, ¿por qué recién lo ratifica el 16 de agosto de 1967? Es decir, 14 años después, ¿no? Ningún país que tiene respecto de un tratado el concepto de que es un tratado de límites lo va a maltratar de tal manera que lo deja ahí tirado durante 14 años, ¿no es cierto? Y Enrique, perdona que te interrumpa, ¿y por qué lo grafica en un mapa en 1994? 94. Después de que el Perú plantea el asunto. Claro, lo de Bácula, ¿no es cierto? Bácula del 86. Sí. Y el asunto que tú planteas, efectivamente, son un acuerdo para 2 faros de enfilamiento que Chile sostiene que es para iluminar el trazado de la frontera. Oye, 2 faros de enfilamiento, ¿hasta dónde llegan? ¿A 2 millas, 3 millas? No, ese argumento no se sostiene, no tiene lógica tampoco. De acuerdo. Ahora, el intercambio de notas ha sido criticado. Bueno, ellos sostienen que el intercambio de notas entre el Perú y Ecuador, que fijó los límites, eso sí es un acuerdo de límites entre Perú y Ecuador, hecho hace 3 o 4 años, en realidad solo confirma la declaración del 52 según ellos, ¿no? Que eso no es, por lo tanto, no tiene valor. Pero eso, ahí están fallando, me parece, claramente, ¿no? Fallan garrafalmente, pues, porque ahí otra vez sentamos al argumento del absurdo. Yo no conozco un caso donde un Estado celebre 2 tratados de límites. No, sí, pues. O sea, digamos, no creo que Ecuador y Perú sean 2 estados demenciales o graciosos que no tengan nada que hacer, que si ya tienen un tratado de límites marítimos, decir, bueno, ¿qué hacemos el fin de semana? Celebremos un segundo tratado de límites sobre la misma materia y que es exactamente lo mismo. Obviamente, si Ecuador aceptó, y su Congreso además, y el Congreso peruano, etcétera, celebrar un acuerdo de límites marítimos, es porque consideraban que no había ese acuerdo de límites. Y no solo eso, sino que recordemos que antes del inicio del proceso
hubo declaraciones por parte de los presidentes, 2 declaraciones importantes que el Perú ha inscrito en Naciones Unidas, en fin, y que Chile ha querido protestar y objetar, donde se dice 2 cosas muy claras. Primero, que este es el acuerdo de límites y no la declaración del 52, pero lo más importante es que ese acuerdo de límites porque y se fija en el paralelo porque se toma en cuenta la realidad geográfica peruana ecuatoriana. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Eso es fundamental, o sea, antes del 52 y después del 52, esas islas estaban allí, ¿no es cierto? De tal manera que inevitablemente tenía que tomarse como referencia la configuración geográfica para la determinación del tratado. Pero yo creo que ahí la defensa chilena también se ha equivocado, porque ha utilizado gran parte de su tiempo en analizar la relación Perú-Ecuador y el tratado, ¿no es cierto?, entre ambos países. Yo creo que debió emplear más su tiempo en demostrar si había o no un tratado entre el Perú y Chile. Sí, pues. ¿No es cierto? Bueno, otra argumentación que han dado es que efectivamente, dicen, en el 86 el Perú envió al embajador Bácula a Santiago a plantear revisar el tema del paralelo y, en fin, delimitar, ponerse de acuerdo en un límite marítimo. Pero dice, el Perú después ya no dio seguimiento a este asunto, se olvidó por completo. Incluso el año 99 el Congreso y, no sé si el canciller también, declararon que ya todo, luego de haber resuelto lo último que quedaba pendiente del 29, ¿no? La ejecución, el muelle de Arica, en fin. Entonces que el Perú mismo declaró que ya daba por terminada toda diferencia, digamos, limítrofe con Chile. Y que entonces, ¿qué pasó? Es decir, eso es un argumento. Se estaba hablando del límite terrestre. Sí, pues el 29. Claro, no se puede hablar de lo que no existe, claro, ¿no es cierto? Pero en cambio sí había la necesidad de terminar un tratado que no había terminado de realizarse por la resistencia de Chile a ciertos puntos que estaban en el Tratado del 29 claro, y las actas complementarias, de manera que es clarísimo que la referencia del 99 es esto, con esto ya se termina de cerrar la frontera terrestre, punto. claro. Y el Perú no ha vuelto a discutir eso, ¿no? Ni tampoco ha llevado a la Corte Internacional cuestiones referentes a la ejecución del Tratado del 29, de manera que esa cita Chile clarísimamente la está sacando de contexto. Totalmente de acuerdo con Enrique, y no solo eso, digamos, ellos señalan, ¿no?, que el Perú de alguna manera no hizo seguimiento al tema, que como que habría renunciado, pero también, y esto creo que lo he dicho antes ya en este programa, de alguna manera ignora o quiere ignorar la realidad que tuvo el Perú en esa década. Es decir, recordemos que nosotros tuvimos una guerra con Ecuador, sí, pues, y que tuvimos un proceso en el que está incluso en mitad de la frontera peruana y ecuatoriana estaba la MOMEP, donde el propio sí, pues, Chile participaban miembros de las Fuerzas Armadas del Brasil, etcétera. En consecuencia, el proceso fue complicado para el Perú. No podía abrirse dos flancos. Era obvio, claro, no podía abrirse dos flancos como no lo hace ningún país del mundo. Claro. Lo que no quiere decir que el Estado peruano hubiera renunciado a su pretensión que ya había sido planteada oficialmente desde el año 86, ¿no? Por último, Chile insiste en que las fronteras marítimas tienen que trazarse a partir del hito 1, ¿no es cierto? Sí. Ellos sostienen que ese es el punto establecido en el Tratado de 29, y esto no es cierto, claramente, ¿no? Es decir, ahí van completamente perdidos, me imagino. Y además, también desde el punto de vista del derecho internacional, una frontera marítima no se puede trazar en tierra. Sí, pues, sí, la orilla del mar. Es de la orilla del mar, ¿no? Sí, y esto pues, está como 200 metros y enfilado de tal manera que ahí se forma un pequeño triángulo que ¿de quién es esa tierra? ¿De Chile? Exactamente. Claro, ellos se la apropian, pues. No, son como 3 hectáreas. ¿no? Ya lo creo. Yo creo que la posición chilena en varios pasajes peca de exagerada, ¿no? Esto, por ejemplo, del delito es algo absolutamente inaudito, ¿no? Es insostenible. Enrique ha dicho dos cosas que son efectivamente demoledoras. Tú no puedes fijar, pues, 264 metros tierra adentro, el inicio del límite marítimo. Y por otro lado, no puedes decir, bueno, es que el último hito es donde termina la frontera terrestre. Eso es, disculpando la expresión, una ignorancia jurídica, porque en derecho internacional, y hay toneladas de jurisprudencia, está claramente establecido que los hitos no son el límite de un Estado.
Los hitos son una referencia visual, Nada que a más. veces se colocan a metros y a veces a kilómetros de distancia de la línea fronteriza. Y en este caso se colocó, como ya todos los peruanos sabemos, 264 metros tierra adentro, porque no se podía colocar pues al Con la borde destrucción. del mar porque se destruía. Claro. No duraba una semana ese hito. Entonces era lógico, y esto fue materia de consulta, y Brieva, el delegado chileno, firma el mapa y acepta los chilenos que así se haga, pero ahora se desconoce y se plantea el absurdo que las actas del 68 y 69 modificaron el tratado del 29, Ni tiene cabeza. lo cual ¿No? es insostenible, ¿no? Así es. Así es. Sí, pues. Bueno, han sacado a relucir, me parece, unas islas. Yo no sabía eso, me parece. Bueno, sí, han aparecido unas ha islas. reflotado una isla en el Perú, que ellos mismos, o sea, creo que hasta en la argumentación uno se da cuenta de la timidez y que se Sí, porque la mencionaron y la Sí, escondieron. dijeron dos cosas, ¿no? Dijeron primero, hay una isla que será rocosa, Perú dice que es una roca, para nosotros es el equivalente a una isla, y después hablan de su isla, El alacrán, que ya el no es Alacrán, isla, además. que ya no es isla, ¿no? Que Y ya- que que ya- es otra roca también que hay Sí. frente a la bahía de Arica, y que además no se interpone en el Para caso nada. de Perú y Chile, como sí hay islas entre Perú y Ecuador, pero efectivamente han dicho eso. Pero dicen, bueno, finalmente esto no es lo importante, y de ahí, ¿no? Ellos Sí. mismos No sé bajan si el argumento. mañana si será en eso o en la dúplica lo sacarán, pero la verdad pues es que la historia del alacrán, el aguijón los va a matar, ¿ah? Bueno, yo les agradezco mucho a Enrique Bernales y Fabián Novak por esta conversación acerca de los alegatos chilenos, que mañana, dicho sea de paso, continúan todo el día. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Jorge Treyes para hablar de las disposiciones que se han dado sobre la educación privada que, bueno, al parecer son preocupantes. Regresamos.